O, uno, hola, uno, dos, tres, a, hola, o. Hola, uno, dos, tres, sí, Richard TV presenta. Público, pues vamos a ver aquí con mi buen amigo Pomper, el cual nos va a enseñar un poco cómo funciona el audio de César Juárez, que muchas veces muchas personas dicen, oye, es Richard, pero ¿cómo maneja el audio César Juárez? Pues aquí estamos con una persona que está trabajando con César y nos va a enseñar, y a ustedes que están público, pues van a saber más de César Juárez. Pues saludos ante la cámara de Richard, saludos otra vez, un placer otra vez estar con Richard TV, y a mí me gusta, ojalá pueda yo contestarle adecuadamente lo que me pregunta. Para empezar, dice que ¿cómo es el audio de César Juárez? Así es. El audio sonidero está caracterizado por ser un sonido agresivo, no tan fino. Es un sonido agresivo porque a la gente le gusta escuchar la música duro y bailarla duro. Por eso, si giramos tantito, mi Richard, Sí. vamos a ver su estructura de César. Ajá. Aquí, todos los amigos sonideros traen drivers sueltos, Ajá. traen balas, Sí. traen roperos con bocinas de 18. Ajá. Y traen las clásicas raconas. Ah, ok. Las raconas, incluso hay una estación que se llama La Racona, Racona, ajá. precisamente en base a que el movimiento sonidero basa su sonido en raconas, porque es el sonido del pueblo. Mira, aquí estamos viendo esta, que yo les digo muchas veces a mi público, que parece un platillo volador. Bueno, Toma es- el micrófono para que nos expliques un poco y para que vea la cámara. Mira, este es un driver 2445 JBL. Este es el diafragma. Esta adaptación que tú le llamas de platillo volador es innovación de César Juárez. Cada sonidero, yo por plática del mismo César Juárez, del señor Ariel Pérez, La Changa, todo eso, cada quien de acuerdo al medio y al momento en que vivieron, hacían sus adaptaciones de equipo. En la actualidad, pues hay infinidad de opciones. Y César, pues, él creó la suya. Yo también le llamo platillo volador, parece un platillo volador. Pero es un driver 2 pulgadas JBL. Aquí tiene la clásica balita también. Ah, sí. Sí, Trae 4, ¿verdad? sí, la varita? sí trae 1, 2, 3 y 4 balitas. Sí. Es el clásico sonido. ¿Cómo las conectan? Porque veo que está desconectada. No, ya está conectada. Este es un sistema primitivo. Este es el sistema porque nosotros así lo usamos para no perder la esencia sonidera. Se conecta de cable a cable, de punta a punta. Es El famoso polarizado, ¿verdad? el famoso polarizado. Sí, se llama polarizado. Ok. Se llama fase polar, la famosa fase polar. Ok. Ahora, mira, yo quiero platicar un poco, si quieres caminamos un poquito más por allá. Pues miren, público, estamos aquí hasta caminando debajo de la estructura. Y Volvemos valga la redundancia, a la base de lo que es el sonido, valga la sonidero, ¿no? Así es. Los sonideros basan su grave, su rango grave. Siempre lo han manejado desde La Changuita, que fue uno de los que lo previeron. De ahí César agarró también la opción de usar bocinas de 22 pulgadas. Ok. Los famosos, y todos los sonideros pioneros, todos usaron este sistema de bocina. Es una bocina de 22 pulgadas. Y el cubrepolvo se lo pone porque es clásico. No es tan recomendable, porque el cubrepolvo sirve para que el polvo no se meta en el campo magnético donde excursiona la bobina, que es lo que produce el sonido. Entonces, pero este es un ropero con 4 bocinas de 22 pulgadas. Es lo que tú le dices, esto maneja subsónicos. Es lo que mueve muchas veces el aire. Es cuando sentimos el famoso pum, pum, Ese. que te pega, ¿no? Y sientes hasta el corazón, ¿no? ¿Cómo te vibra? Quiero decirte a ver si no, la respuesta de frecuencia del oído es de 20 Hz a 20.000 kHz. Mucha gente dice, bueno, ¿y de 0 a 20 qué? De 0 a 20 también hay frecuencias,
pero son frecuencias que el oído ya no percibe, se llaman subsónicos. Los subsónicos son los que manejan estos roperos. Son frecuencias que no escucha uno, pero se siente. Se llaman subsónicos. Para ir un poquito más allá, por medio de subsónicos, los subsónicos viajan por vibraciones. Los elefantes se comunican por medio de subsónicos. O sea son las vibraciones. A ver si más o menos comprendí. Cuando tú escuchas el subsónico, es ese ruido que tú no lo escuchas, pero lo sientes. Exactamente. Es lo que hace este tipo de bocinas o los famosos roperos, ¿verdad? Los famosos roperos. Ok, y al quitarle entonces, ¿cómo es eso el cubrepolvo? ¿Qué diferencia les da a ese audio? Pues eso ya es mental. ¿Sí? Realmente. O sea que no tiene mucho. No. Realmente yo recomiendo que usen los cubrepolvos. Ok. Porque si no, tienen más chance de que se le meta el polvo al campo magnético y se muelen las bobinas. Ok. Sí. Ok. Y el mantenimiento que se tiene, por ejemplo, aquí con los roperos de César, para que no les pase eso. Sopletearlos, estarlos checando después de que regresa uno de los eventos. Llegamos a la bodega, se baja el equipo. Cada que llega el equipo de trabajar se tiene que bajar y se tiene que checar, porque por la agresividad que luego se maneja, puede uno... las bocinas se queman por saturación y variantes de corriente alterna. Entonces muchas veces uno sí se puede pasar de saturación. Uno trata de no hacerlo, pero a los sonideros les gusta y a veces no lo puede uno evitar. Pues ahí está público, sí. Ahora sí que pues tú nos estás aclarando, ya que en una ocasión yo grabé y comentaba y muchos mencionaban muchas cosas, o sea, mencionaban de todo, pero tú ahora sí que tú estás trabajando, estás dando esa explicación que es pues la más adecuada porque tú estás trabajando. Vamos a cambiar un poquito para ver un poco los el poderes. demás audio de César. Los demás audios. Bueno, acabamos de ver el audio básico sonidero, pero tantito por acá por el frente, mira si no es molestia. A ver, no, sí, vamos. Mira, César, por el tiempo, la trayectoria que tiene, está obligado, aparte, a presentar un equipo también novedoso, ¿no? Novedoso de acuerdo a lo que él cobra y lo que es César Juárez. Y acá estamos viendo un sistema, este es un sistema original Electro Voice. Este es el modelo grande de Electro Voice. El X-Line, este es el modelo X-Line de Electro Voice. Para que no digan que mi César es cualquier cosa, cada caja. César monta 8 por lado. Fíjate, o sea, como dices tú, yo decía al público, César combina lo que es la esencia sonida, pero con lo moderno, o sea, no se queda atrás. No, porque va a la vanguardia y porque también él no trae cosas así, se presta que el público diga, no, pues corriente, cobra mucho y no, César tiene una infraestructura y es original es un sistema original. Si quieren ver la amplificación también, por favor. Vamos a caminar pues para que el público... Y pues un saludo a mi gran amigo Fish Producciones Fish, que pues siempre acompañando aquí, a Richard. Y pues aquí vamos público, ahora sí que, como siempre, Richard metiéndose por aquí, por allá y preguntando las dudas que ustedes tienen. A ver, ahora sí, aquí platicamos un poquito. Esta es la amplificación del sistema lineal que les acabamos. ¿De enseñar? Sí, o sea, que con eso funciona todo lo que sí, esas cajas acústicas son alimentadas por esta amplificación. Ese es un sistema Electro Voice, por eso la marca de los amplificadores es Electro Voice. Este es un sistema original. ¿El P3000 qué significa? P3000 es el modelo del amplificador Electro Voice con el que trabaja el sistema X-Line de Electro Voice. Sí. Perfecto. Sí. ¿Cuántos son los que tiene para trabajar con cada uno? César monta 8 medios agudos por lado y 8 subwoofers por lado. Para esos 16 cajas por lado que maneja, yo uso un rack con 4 amplificadores para puros graves. Y 2 carros con 4 amplificadores también para los medios agudos. Sí. Aquí mira, estoy viendo esto, te soy honesto, la verdad no sé qué función tenga, pero bueno, ¿tú nos puedes explicar? Claro que sí. Este es el procesador del sistema lineal. El proceso es lo que le da la definición a los rangos. Los rangos de frecuencia, el espectro del audio, te lo voy a contar rápido. Grave, medio y agudo. El grave lo pueden dividir en grave, medio, grave, pero rápido, grave, medio y agudo. Para que las cajas
disparen el grave y el medio agudo definido, necesitan un procesador a fuerza. Para que no suene el grave, el full range, o rango completo, como le llamamos. Esto es lo que le quita, hace que el grave suene como grave, el medio como medio y el agudo como agudo. Y este es original también, si ves, también es Electro Voice, es el famoso DX38 de Electro Voice. Con ese se procesa el sistema aéreo que trae César. Y ese audio, yo me imagino que todo esto le da una finura al audio, que no se esté saturando, que no maneje, o sea, como es tú, pues tú escuchas a César y dices, caray, o sea, ¿qué le pone, qué le mete a su equipo? Pues es todo esto, ¿no? Dicen, no es un secreto, porque todos lo pueden saber, pero también no todos saben también trabajar esta gran calidad, ¿no? de programas. Bueno, te voy a ser sincero, estos equipos ya vienen calibrados de fábrica. Todos estos equipos, lo único que uno tiene que tener es un poquito de responsabilidad y conciencia de que no... Que hay que conectarlo, subirle y manejar y leer las especificaciones. Con esos equipos hay que leer las especificaciones, más que nada para basarse en especificaciones. Estos equipos son diseñados en cámaras anecogas, son equipos profesionales. O sea, en estos equipos uno no puede llegar a inventarle cosas. Sí. No le andas subiendo. No. Este equipo cuando suena, lo conectas, suena, porque lo que cuesta, pues debe de sonar. Eso sí, como tú dices, para que este equipo suene más o menos adecuado a lo que es César, yo traigo una mezcladora al frente. Vamos a revisar, pasar a ver un poquito la mezcladora. Si quieres vamos a verla. Vamos a verla. Y mientras pues, que nos acompañe la cámara, y yo te quiero comentar algo. Mira, en ocasiones, a ver, nada más para que la cámara pase a un lado, que nos vaya siguiendo así. Sí, Richard. Yo le he preguntado a muchos sonidos, los decibeles que maneja un sonidero en ocasiones a veces no son tan adecuados para el oído. ¿Tú más o menos tienes la idea a cuántos decibeles trabaja un sonido? Mira, eso es ética, se llama la ética del audio. Cuando tú vas, según la ética del audio, se supone que entre más tengas expuesta a la gente al sonido, debes de manejar menos decibeles. Tienes razón, la unidad de sonido es el decibel. La máxima capacidad de decibeles que el oído puede aguantar, incluso está reglamentados en Estados Unidos, son 120 decibeles en un concierto de 2 horas. 120 decibeles. Arriba de 120 decibeles en Estados Unidos andan con un decibelímetro. Si te pasas, te cancelan un show. Porque se supone que 120, después de 120 decibeles ya dañas el oído. De ahí la recomendación es de que si vas a tener a la gente expuesta más de 2 horas, manejes menos de 120 decibeles. Es la recomendación. Pero eso es de acuerdo a la cultura del lugar. Y aquí tú con César, ¿a cuántos decibeles estás trabajando para no dañar el oído? 95. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿O tiene un...? No, necesitas un decibelímetro. Pero más o menos como si tú ya tienes la idea. Sí, yo he usado el decibelímetro. Y aparte César, para eso me trae, para cuidarle. Porque el público nos va a explicar ahora sí cómo funciona la... Porque yo le he dicho a César que hay que cuidar el oído de la gente. Y él es muy cuidadoso de eso porque nosotros vivimos de la gente. Y él tiene un dicho, la gente paga un boleto y un boleto debe de desquitar. Entonces hay que darle calidad. Entonces César, para manejar el audio, trae esta mezcladora. Esta es una mezcladora M7 CL Yamaha. Esta es una mezcladora más o menos en la actualidad. Hay mezcladoras top, ¿no? Hay muy buenas. Pero para los sonideros, pues esta es una buena mezcladora. Es una M7 CL Yamaha. ¿Cuál es A ver, me voy a dar la vuelta para que vea la vuelta. Esta mezcladora, ¿qué de especial tiene a comparación de muchas? Porque te digo, soy honesto, creo que es la primera vez que veo una mezcladora con esta magnitud y con tantos botones, canales, o sea, tiene de todo. Esta es una mezcladora, es una mezcladora digital. La ventaja de las mezcladoras digitales es que tú ya no tienes que traer racks como los que ponías con las mezcladoras análogas. Y que tenías que conectar que para un ecualizador, que para un compresor, que para un efecto. Eso ya es con una digital lo evitas. Yo, por ejemplo, este es el display. Si yo le pucho aquí yo ya me voy a los racks.
Yo ya tengo ecualizadores, Ok, ya tengo efectos integrados, ya no tengo que traer mis racks, ya todo viene integrado. integrado. Sí, ya tengo los ecualizadores, los efectos. Cada efecto, por ejemplo, si yo le pucho acá, me meto a las especificaciones del efecto, pero si no me gusta ese efecto, le pucho acá y tengo Más mira efectos el efecto que tú quieres. quieres. Ok. En Puebla, de donde somos, César Juárez es pionero. Él fue el primero en Puebla que compró una mezcladora digital. La estrenamos en Puebla en el 2005. Ok. En diciembre de 2005 fue la primera consola, no sé si la primera que hubo en Puebla, pero sí la primera que se conoció de trabajo la tuvo César Juárez. Público, pues, así que ustedes comenten tu gran trabajo que haces, el conocimiento que tienes, porque como dices tú, no solamente son 5 años, más de 15 años trabajando. Con 16 años. 16 años con César Juárez trabajando, pues yo creo, de verdad, yo te felicito por todo el conocimiento que has tenido, no solo aprendiendo, sino lo que has aportado al ambiente y el aprendizaje que has dado a muchos, porque imagino que a muchas personas te han acercado contigo para preguntarte tantas cosas con dudas. Sí, es correcto. Yo siempre estoy dispuesto con la gente porque yo aprendí de los extranjeros. Yo cuando me invitaron al distrito llegué para Hermes Music y en Hermes Music me tocó hacer las giras de rock en tu idioma. Entonces venían argentinos, principalmente yo los adoro los argentinos. Luego me tocó ingleses, trabajar con The Mission, grupos ingleses, Pink Floyd, estar de los Rolling Stones, me tocó, gracias a Dios, en todos esos escenarios estar. Entonces todos ellos te enriquecen con el conocimiento y el conocimiento para mí, yo nunca he salido de México porque a mí por el tipo de características que me vieron los extranjeros, me dijeron que yo tenía que compartir conocimiento con mi gente, por eso yo nunca he salido al extranjero. Mira dónde estamos. Sí. Dicen que no compartir un conocimiento es atrasar el progreso de uno mismo como gente. Así es. Y dicen que hay que estudiar y trabajar, pero ser gente primero y no olvidarse de nuestra gente. Por eso yo lo que conozco, lo que he aprendido, cuando me lo pregunto, trato la mejor forma de explicarlo. No sé si sea yo muy bueno para explicar. Pues eres bueno, porque déjame decirte que yo sí te entendí qué bueno. y me quedé muy claro con lo que tú me acabas de comentar y eso es algo importante. Ajá, sí, dime. Richard, lo que tú quieras, yo no tenía el gusto de conocerte. Mi mano está vacía, Ahí pero está, es de gracias. amigo. Y para toda tu gente que te Señor ve, Fish, el señor Fish. el amigo Fish, toda la gente, sus amigos, toda la gente que está en tu canal, si gustan algún día una duda que yo pueda contestarles, con mucho gusto. Y si no, lo investigamos y se los contestamos. Eso es correcto. Sí. Investigas, no sé, lo investigo. Sí, Pues gracias, mi hermano, sí, muchas Richard. gracias. Y como siempre, Richard, teniendo las novedades a todos ustedes, público que me están viendo. Y por último, pues así que mándale un saludo al que tú quieras y aprovecha las cámaras, Richard, porque no, mira, nos ven en Argentina, en Colombia, en la Unión me Americana, en todos, o sea, Richard avanza. Bueno, yo en base al conocimiento, si dicen que nos ven en Argentina, yo como mexicano, sí quiero agradecerle a los argentinos, porque los argentinos fueron los que a mí me alfabetizaron en este ramo. Y por lo demás, un saludo a todos los seguidores de César Juárez y que no se olviden de seguir siguiendo a César Juárez y a Richard TV, porque es una gran persona igual que mi César Juárez, por favor. Ahí está, público, vámonos. Por favor, suscríbanse al canal de Richard TV, no se van a arrepentir, de parte de Bomber, para estar en contacto con ustedes, por favor. Un saludo otra vez y que Dios bendiga a la banda y al rock and roll, amigos. Que sí van a estar Cóndor, Fantasma. ¿Qué pasó por su mente al saber que pues son sonidos, como dice, con equipo y tal vez usted no tiene equipo? Claro, me contrataron, sabía muy bien que yo no tengo equipo